Quiero la mitad de todo. Su coche, su 401k, sus ahorros, sus propinas, todo. Mi ex esposo Marcus lo dijo con una frialdad absoluta frente a su abogado, como si hablara de disolver una sociedad entre iguales y no de destruir la vida que yo construí mientras él veía deportes y se quejaba de su trabajo. Su abogado, un tal Gregory Walsh, me lanzó una mirada llena de desprecio. Ese tipo de mirada que dice sin palabras: esto va a terminar rápido y tu clienta va a perder feo. Estábamos en la oficina de mediación de la corte familiar de Nashville, rodeados de paredes azul pálido y el zumbido de las luces fluorescentes, a punto de dividir los bienes de nuestro matrimonio de 15 años, y Marcus había llegado con la seguridad de alguien que cree entenderlo todo. Parece que la esposa de mi cliente trabaja como mesera en un restaurante casual, continuó Gregory, hojeando papeles con la seguridad de quien nunca me ha conocido y ha decidido quién soy basándose solamente en que Marcus dijo que trabajaba en un restaurante. Mi abogada, Catherine Torres, sacó una carpeta y deslizó 3 documentos hacia Gregory sin decir una palabra. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte, darle like y compartir esta historia, porque lo que viene a continuación te va a destruir. Mi nombre es Morgan Elliott. Soy empresaria, es mesera, y alguien que aprendió que guardar ciertas partes de tu vida en privado, incluso de tu esposo, puede salvar tu futuro. Marcus y yo nos conocimos en 2007 en el restaurante donde yo trabajaba de mesera. Tenía 24 años, vivía al día, trabajando dobles turnos para pagar la renta. Marcus era un cliente regular, encantador, atento, siempre pidiendo que lo sentaran en mi sección. Me daba buenas propinas. Me hacía reír. Me hacía sentir vista. 3 meses después estábamos saliendo. Él me dijo que era gerente medio en una empresa de logística y que ganaba como 85,000 pesos al año. Nos casamos en 2009. Tuvimos a nuestra hija en 2011 y a nuestro hijo en 2014. Por fuera, parecía que construíamos una vida juntos. Pero Marcus nunca supo, porque yo nunca se lo dije, lo que pasó en mi trabajo. En 2008, todavía como mesera, conocí al dueño del restaurante, Tom Michelini. Tenía 71 años y estaba planeando retirarse. Había construido un negocio especial, un concepto farmtutable antes de que estuviera de moda, con una clientela fiel y muy buenos márgenes de ganancia. El restaurante tenía 37 años operando. Tom no tenía hijos ni a quien dejarle el negocio. No quería venderlo a inversionistas que lo convertirían en algo sin alma. Un día, mientras yo limpiaba después de mi turno, trabajaba 70 horas a la semana repartidas entre 2 restaurantes, Tom me pidió que me sentara con él. Cerró su caja y, en el comedor vacío, me dijo algo que cambiaría mi vida. Había observado mi trabajo durante 6 meses. Veía algo especial en mí. Entendía el negocio de manera intuitiva. Trataba a los clientes como invitados en mi casa. Entrenaba a los nuevos con paciencia. Resolvía problemas sin quejarme. Tenía una visión sobre la hospitalidad más allá de servir comida. Quiero enseñarte el negocio restaurantero, me dijo Tom, con un tono serio. No como mesera. No como gerente general. Como empresaria. Como futura dueña. A partir de mañana vas a trabajar detrás de escenas. Vas a aprender la cadena de suministro, las relaciones con proveedores, el manejo financiero, las estrategias de personal. Vas a entender qué se necesita realmente para manejar un restaurante. Y si vas en serio, si estás dispuesta a trabajar más duro de lo que nunca has trabajado, vamos a construir algo juntos. Yo tenía 25 años. Llevaba 1 año casada. Nadie me había ofrecido algo así. Nadie había creído en mí de esa manera. Comencé a trabajar desde las 5 de la mañana para aprender antes de mis turnos de noche. Tom me enseñó todo: márgenes de ganancia, costos de comida, ratios de personal, negociaciones con proveedores, cómo leer estados financieros, cómo identificar lo que los clientes querían antes de que ellos mismos lo supieran. Durante 3 años me convertí en su mano derecha. Manejaba operaciones diarias mientras él tomaba decisiones estratégicas. Negociaba con proveedores, manejaba nómina y horarios, resolvía quejas, cerraba alianzas corporativas. En la práctica, me volví el corazón operativo del negocio. En 2011, Tom me ofreció comprar el 40% del restaurante por 150,000 pesos, muy por debajo de su valor real. Dijo que lo hacía porque confiaba en mí y quería que el negocio quedara en manos que respetaran su esencia. Yo había ahorrado 100,000 pesos trabajando como loca y guardando cada propina, cada centavo, todo en una cuenta que Marcus no conocía.
Tom financió los 50,000 pesos restantes sin intereses, y se lo pagué en 3 años. Nunca le dije a Marcus que era dueña del restaurante. Esa fue la decisión que lo cambió todo. Ahí decidí construir algo que fuese solo mío. Y lo hice por una razón muy clara. Observaba a Marcus, y no me gustaba lo que veía. No tenía ambición financiera, no quería crecer, se conformaba con lo que había. Pero además, tenía opiniones muy específicas sobre mi trabajo. Quería que trabajara menos para enfocarme en los niños, aunque su salario no alcanzaba para que yo dejara de trabajar. Quería que estuviera disponible cuando él quería. Decía que él hacía sacrificios por mi carrera, aunque yo ganaba mucho más que él. Vi en él lo que vi en el matrimonio de mis padres, un hombre que pensaba que mi trabajo era secundario al suyo, que esperaría beneficiarse de mi éxito pero resentirlo al mismo tiempo, que se sentiría amenazado por una mujer que ganara más que él. Así que decidí construir mi negocio en silencio. No era engaño, era estrategia, era supervivencia. En los siguientes 14 años, el restaurante creció. Tom se retiró en 2015 y yo quedé al mando. Abrí la segunda sucursal en 2017, la tercera en 2019, la cuarta en 2022. Para 2023, tenía un pequeño imperio, 4 locales, 8.6 millones de pesos de ingresos anuales y una valuación aproximada de 22 millones de pesos. Marcus no tenía idea. Sabía que trabajaba mucho. Se quejaba de ello. Decía que él había sacrificado cosas por mi carrera. Pero jamás preguntó por números. Jamás preguntó si era dueña. Él asumió que yo era una gerente ganando 110,000 pesos al año. En enero de 2024 se mudó y pidió el divorcio, creyendo que estaba dejando a una mujer con ahorros modestos, un Honda 2019 y una cuenta de inversión pequeña. Creyó que le tocaba la mitad de nada. Su abogado entró a la mediación confiado. Fácil. Una victoria segura. Mi abogada, Catherine, me había dicho antes de entrar: Morgan, tienes que mostrarle tus declaraciones de impuestos. Él va a pedir cosas basándose en información falsa. Cuando vea la realidad, toda la negociación cambia. Lo sabía. Estaba lista. Habíamos preparado todo: valuaciones profesionales, estados financieros, documentación exhaustiva. Todo legalmente impecable. Cuando Gregory vio los documentos, la habitación quedó en silencio. El primer documento: mi declaración de impuestos 2023. Ingresos del negocio: 8,600,000 pesos. Ingreso personal neto: $1 400,000. El segundo: la evaluación profesional del Mitchell's Restaurant Group. Valor: 22.3 millones de pesos. El tercero: la estructura corporativa. Yo, Morgan Elliott, poseía el 51%. Tom, 25%. El 24% restante en un fideicomiso para mis hijos. Gregory se puso pálido. Bajó los papeles. Se quedó callado como 15 segundos. Marcus solo los veía, sin entender todavía lo que todo eso significaba. Su expresión cambió de confusión a enojo, y luego a una especie de realización desesperada. ¿Qué? ¿Qué es esto?, dijo al fin, con la voz pequeña. Catherine respondió con calma: tu esposa no trabaja en un diner. Ella es dueña de un imperio restaurantero. Ha construido este negocio durante todo su matrimonio, y decidió no decírtelo. La mediación se vino abajo casi de inmediato. Gregory pidió un receso. Él y Marcus discutieron acaloradamente en el pasillo. Cuando regresaron, la actitud de Gregory había cambiado por completo. Ya no estaba lleno de desprecio. Ahora era cuidadoso, profesional, consciente de que estaba negociando con alguien que tenía muchísimo más poder del que había imaginado. El divorcio que Marcus pensó que sería una victoria rápida, se convirtió en una pesadilla para él. Tennessee es un estado de distribución equitativa, lo que significa que los bienes se dividen de manera justa, no necesariamente a la mitad. La Corte evalúa factores como los años de matrimonio, la capacidad de ingresos de cada parte, sus contribuciones y la situación financiera de ambos. La jueza asignada a nuestro caso, Patricia Henning, estaba especialmente interesada en entender cómo se habían manejado los bienes durante el matrimonio. Catherine presentó pruebas de que yo había construido el negocio durante el matrimonio, pero siempre manteniéndolo separado de los bienes maritales. La inversión inicial, los 150,000 pesos, venían de dinero que yo había ahorrado antes de casarme y de ahorros agresivos durante los primeros 3 años. Las expansiones posteriores se financiaron con reinversiones del negocio y préstamos bancarios únicamente a mi nombre.
Nunca mezclé mis negocios con los bienes del matrimonio. Sin embargo, la jueza Henning decidió que, aunque la inversión inicial no fuera propiedad marital, el crecimiento del negocio, en especial la expansión a 4 sucursales, sí ocurrió durante el matrimonio y, por lo tanto, constituía ingreso marital reinvertido en la empresa. Después del análisis, determinó que aproximadamente 6 millones de pesos de los 22.3 millones de pesos de evaluación eran propiedad marital sujeta a división. Marcus recibió 3 millones de pesos como su parte de los bienes. Pero eso fue antes de discutir manutención. Yo ganaba alrededor de 1.4 millones de pesos al año. Marcus ganaba 85,000 pesos. Nuestros 2 hijos vivían conmigo la mayor parte del tiempo. La corte ordenó 18,000 pesos mensuales en manutención de los niños, hasta que el menor cumpliera 18, y 112,000 pesos mensuales de pensión por 10 años. En total, unos 2.4 millones de pesos en obligaciones de soporte. Así que Marcus salió del divorcio con 3 millones de pesos en bienes maritales, 2.4 millones de pesos en pagos de manutención, más tiempo con los niños. Financieramente, estaba mejor que nunca en su vida, y aún así estaba furioso. Lo que más lo enfureció no fue el dinero, sino la mentira. Según él, lo había traicionado al ocultarle mi éxito. Se sintió emasculado al descubrir que yo valía muchísimo más de lo que él creía, que había planeado mi futuro sin él, que deliberadamente no compartí detalles de mi vida profesional. Empezó a decirle a la gente que yo había escondido dinero, que fui deshonesta, que era la versión inversa de una interesada, alguien que oculta riqueza para no compartirla. Pero la verdad era más compleja. No oculté dinero. Oculté información. No mentí. Simplemente no ofrecí detalles que él nunca pidió. Tomé una decisión calculada. Separar mi éxito profesional de una relación donde sabía, desde el inicio, que Marcus jamás sería un compañero de verdad. Sería solo un beneficiario resentido, pero no un socio. La diferencia entre yo y muchas mujeres en situaciones similares es que tuve la confianza y la oportunidad de hacerlo. Muchas no pueden. Muchas construyen negocios mientras crían hijos y sostienen un matrimonio, y todo está mezclado en un solo patrimonio familiar. Yo sí tenía opción, y la tomé. Después de que el divorcio se finalizó, regresé a mis oficinas, a mis hijos y a mi negocio. Abrí una 5ª sucursal en 2025. Negocié una alianza estratégica con un distribuidor regional que redujo mis costos. Lancé mi línea de productos gourmet en tiendas especializadas. El negocio siguió creciendo. Marcus eventualmente se volvió a casar, con una mujer que ganaba unos 95,000 pesos al año. Dejó de quejarse en público del divorcio. Enviaba los pagos de manutención puntuales. Era cordial cuando intercambiábamos a los niños, pero podía verlo en sus ojos. Jamás superó el shock de aquella sala de mediación en Nashville, donde descubrió que la mujer que él creía conocer era mucho más poderosa, más exitosa y más dueña de sí misma de lo que él pudo imaginar. Lo que aprendí de mi matrimonio con Marcus es que a las mujeres se les castiga por su éxito. No siempre con leyes, pero sí con expectativas. La expectativa de compartir logros. La expectativa de ser transparentes con nuestras ambiciones. La expectativa de que nuestro éxito debe elevar el estatus familiar, nunca amenazar el ego del marido. Yo me negué a vivir así. Construí mi negocio en las sombras de mi matrimonio, no por vergüenza, sino para proteger mi futuro. Y cuando el matrimonio terminó, estaba en una posición de fuerza, no de vulnerabilidad. No me arrepiento de haberlo mantenido en secreto. No pido perdón por mi decisión estratégica. Y no me siento culpable de que el acuerdo del divorcio reflejara mi verdadera capacidad económica en vez de la versión pequeña y falsa que Marcus creyó. Mi nombre es Morgan Elliott. Soy la dueña de Mitchell's Restaurant Group, con restaurantes en Tennessee que generan 8.6 millones de pesos anuales. Cuando mi exmarido asumió que yo era mesera y exigió la mitad de todo, no tenía idea de lo que estaba pidiendo. No entendía que la mujer de la que se divorciaba había pasado 15 años construyendo algo extraordinario mientras él dormía. Cuando la jueza vio mis declaraciones fiscales, la dinámica del caso cambió por completo. Así funciona el poder en una corte de divorcio. Solo vales lo que puedes demostrar. Y yo podía demostrarlo todo. El abogado de mi ex se quedó en silencio cuando entendió lo que había construido. Y ese silencio, ese momento en que comprendió que había calculado mal, fue más satisfactorio que cualquier cheque. Gregory se puso pálido. Bajó los papeles. Se quedó callado como 15 segundos. Marcus solo los veía,
sin entender todavía lo que todo eso significaba. Su expresión cambió de confusión a enojo, y luego a una especie de realización desesperada. ¿Qué? ¿Qué es esto?, dijo al fin, con la voz pequeña. Catherine respondió con calma. Tu esposa no trabaja en un diner. Ella es dueña de un imperio restaurantero. Ha construido este negocio durante todo su matrimonio, y decidió no decírtelo. La mediación se vino abajo casi de inmediato. Gregory pidió un receso. Él y Marcus discutieron acaloradamente en el pasillo. Cuando regresaron, la actitud de Gregory había cambiado por completo. Ya no estaba lleno de desprecio. Ahora era cuidadoso, profesional, consciente de que estaba negociando con alguien que tenía muchísimo más poder del que había imaginado. El divorcio que Marcus pensó que sería una victoria rápida, se convirtió en una pesadilla para él. Tennessee es un estado de distribución equitativa, lo que significa que los bienes se dividen de manera justa, no necesariamente a la mitad. La Corte evalúa factores como los años de matrimonio, la capacidad de ingresos de cada parte, sus contribuciones y la situación financiera de ambos. La jueza asignada a nuestro caso, Patricia Henning, estaba especialmente interesada en entender cómo se habían manejado los bienes durante el matrimonio. Catherine presentó pruebas de que yo había construido el negocio durante el matrimonio, pero siempre manteniéndolo separado de los bienes maritales. La inversión inicial, los 150,000 pesos, venían de dinero que yo había ahorrado antes de casarme y de ahorros agresivos durante los primeros 3 años. Las expansiones posteriores se financiaron con reinversiones del negocio y préstamos bancarios únicamente a mi nombre. Nunca mezclé mis negocios con los bienes del matrimonio. Sin embargo, la jueza Henning decidió que, aunque la inversión inicial no fuera propiedad marital, el crecimiento del negocio, en especial la expansión a 4 sucursales, sí ocurrió durante el matrimonio y, por lo tanto, constituía ingreso marital reinvertido en la empresa. Después del análisis, determinó que aproximadamente 6 millones de pesos de los 22.3 millones de pesos de evaluación eran propiedad marital sujeta a división. Marcus recibió 3 millones de pesos como su parte de los bienes. Pero eso fue antes de discutir manutención. Yo ganaba alrededor de 1.4 millones de pesos al año. Marcus ganaba 85,000 pesos. Nuestros 2 hijos vivían conmigo la mayor parte del tiempo. La corte ordenó 18,000 pesos mensuales en manutención de los niños hasta que el menor cumpliera 18, y 112,000 pesos mensuales de pensión por 10 años. En total, unos 2.4 millones de pesos en obligaciones de soporte. Así que Marcus salió del divorcio con 3 millones de pesos en bienes maritales, 2.4 millones de pesos en pagos de manutención, más tiempo con los niños. Financieramente, estaba mejor que nunca en su vida, y aún así estaba furioso. Lo que más lo enfureció no fue el dinero, sino la mentira. Según él, lo había traicionado al ocultarle mi éxito. Se sintió emasculado al descubrir que yo valía muchísimo más de lo que él creía, que había planeado mi futuro sin él, que deliberadamente no compartí detalles de mi vida profesional. Empezó a decirle a la gente que yo había escondido dinero, que fui deshonesta, que era la versión inversa de una interesada, alguien que oculta riqueza para no compartirla. Pero la verdad era más compleja. No oculté dinero. Oculté información. No mentí. Simplemente no ofrecí detalles que él nunca pidió. Tomé una decisión calculada. Separar mi éxito profesional de una relación donde sabía, desde el inicio, que Marcus jamás sería un compañero de verdad. Sería solo un beneficiario resentido, pero no un socio. La diferencia entre yo y muchas mujeres en situaciones similares es que tuve la confianza y la oportunidad de hacerlo. Muchas no pueden. Muchas construyen negocios mientras crían hijos y sostienen un matrimonio, y todo está mezclado en un solo patrimonio familiar. Yo sí tenía opción, y la tomé. Después de que el divorcio se finalizó, regresé a mis oficinas, a mis hijos y a mi negocio. Abrí una 5ª sucursal en 2025. Negocié una alianza estratégica con un distribuidor regional que redujo mis costos. Lancé mi línea de productos gourmet en tiendas especializadas. El negocio siguió creciendo. Marcus eventualmente se volvió a casar, con una mujer que ganaba unos 95,000 pesos al año. Dejó de quejarse en público del divorcio. Enviaba los pagos de manutención puntuales. Era cordial cuando intercambiábamos a los niños, pero podía verlo en sus ojos. Jamás superó el shock de aquella sala de mediación en Nashville, donde descubrió que la mujer que él creía conocer era mucho más poderosa, más exitosa y más dueña de sí misma de lo que él pudo imaginar.
Lo que aprendí de mi matrimonio con Marcus es que a las mujeres se les castiga por su éxito. No siempre con leyes, pero sí con expectativas. La expectativa de compartir logros. La expectativa de ser transparentes con nuestras ambiciones. La expectativa de que nuestro éxito debe elevar el estatus familiar, nunca amenazar el ego del marido. Yo me negué a vivir así. Construí mi negocio en las sombras de mi matrimonio, no por vergüenza, sino para proteger mi futuro. Y cuando el matrimonio terminó, estaba en una posición de fuerza, no de vulnerabilidad. No me arrepiento de haberlo mantenido en secreto. No pido perdón por mi decisión estratégica. Y no me siento culpable de que el acuerdo del divorcio reflejara mi verdadera capacidad económica en vez de la versión pequeña y falsa que Marcus creyó. Mi nombre es Morgan Elliott. Soy la dueña de Mitchell's Restaurant Group, con restaurantes en Tennessee que generan 8.6 millones de pesos anuales. Cuando mi exmarido asumió que yo era mesera y exigió la mitad de todo, no tenía idea de lo que estaba pidiendo. No entendía que la mujer de la que se divorciaba había pasado 15 años construyendo algo extraordinario mientras él dormía. Cuando la jueza vio mis declaraciones fiscales, la dinámica del caso cambió por completo. Así funciona el poder en una corte de divorcio. Solo vales lo que puedes demostrar. Y yo podía demostrarlo todo. El abogado de mi ex se quedó en silencio cuando entendió lo que nunca necesité su dinero. Nunca. Lo único que necesitaba era que entendiera que jamás fui la mujer que él creyó. Y ahora lo sabe perfectamente. Había construido. Y ese silencio, ese momento en que comprendió que había calculado mal, fue más satisfactorio que cualquier cheque.